Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a En órbita con los testimonios. Hoy es la quinta reunión y van a ser bastantes las que vamos a estudiar. Al comienzo siempre presentamos los apuntes biográficos de la hermana Elena de White y a continuación seguimos con testimonio para la iglesia. Estamos estudiando el testimonio número 1 del libro de testimonios para la iglesia, que son en concreto 14 testimonios que componen el número 1 de testimonios para la iglesia. En junio de 1842, el señor Miller presentó su segunda serie de conferencias en la ciudad de Portland, a las que la hermana Elena asistió. Nos dice ella que tal oportunidad de asistir le fue una bendición, porque se había desanimado y no se sentía preparada para encontrarse con el Salvador. La hermana Elena era muy sensible a las cosas espirituales, al Espíritu de Dios, y había pasado por un bajón, según ella, espiritual. Esto nos anima y nos recuerda que ella no era una persona que no necesitara caminar hacia la perfección. Al contrario, era una persona que necesitaba caminar hacia la perfección, como cada uno de nosotros. Quería encontrarse preparada con el Salvador. La visita del señor Miller produjo una conmoción mayor que la primera visita que realizara a la ciudad de Portland. Las iglesias, pues a esta altura, en la segunda visita, cerraban las puertas a los mensajes del señor Miller, al cual etiquetaron como fanático. Salvo algunas excepciones, no era bienvenido en sus templos. ¿Cómo visualizaba, cómo percibía la hermana Elena al señor Miller? Ella nos narra en sus apuntes biográficos. La manera de predicar del señor Miller no era florida ni elocuente. En cambio, presentaba hechos sencillos y asombrosos que sacudían a los oyentes de su descuidada indiferencia. A medida que avanzaba, iba apoyando sus declaraciones y teorías mediante las Escrituras. Sus palabras estaban revestidas de un poder de convicción que parecía ponerles el sello del lenguaje me encontraba de la verdad, postrada frente al altar con los páginas 26 y 27. El predicador, es decir, Guillermo Miller, era cortés y compasivo. Verdaderamente, comenta ella, le quedaba bien el apodo de Papá Miller, porque se preocupaba con dedicación de las personas con quienes se ponía en contacto. Tenía modales afectuosos, una disposición cordial y un corazón tierno, menciona la página 27. Era un orador interesante y las exhortaciones que presentaba, tanto para los cristianos profesos como para los impenitentes, eran apropiadas y poderosas. Algunas veces en sus reuniones imperaba una atmósfera solemne tan definida que llegaba a ser dolorosa. Elena creía las solemnes palabras que hablaba el siervo de Dios. Obviamente había oposición y había burlas,
a los mensajes dados por el señor Miller, lo cual le causaban gran malestar. Ella, hermana Elena, creía que Jesús vendría pronto en las nubes de los cielos. Su preocupación era: ¿estoy lista para encontrarme con Jesús? Creo que debiera ser mi preocupación, como la preocupación de cada uno de nosotros. Esta breve introducción de los apuntes biográficos que ella misma escribió nos lleva al tema de hoy. Prepárate para encontrarte con tu Dios, presentado en Testimonios para la Iglesia, tomo 1 y páginas 118 a la 121, que deseo, basado en sus mensajes, sea una bendición para todos nosotros. Usaremos la Biblia y el tomo 1 de los Testimonios para la Iglesia. El título de este mensaje que ella presenta está tomado del libro de Amós en el capítulo 4, verso 12, dentro de su contexto en el que se menciona las razones por las que el Señor le dice que se preparen. Me van a permitir que lo lea en el libro de Amós, capítulo 4, y verso 4 en adelante. Id a Betel. Betel era un lugar que estaba dedicado a dioses paganos. Y prevaricad, aumentad en Gilgal tu rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, porque pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Es decir, vivían una vida doble, decían adorar al Señor y al mismo tiempo adoraban a dioses paganos. Os hice estar, y el Señor utiliza ahora, nos dice, lo que Él hizo para poder hacer posible que Israel recapacitara en la condición en que vivía. Y nos dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, con orugas, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. Hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Señor está invitando a Israel a que se prepare para venir al encuentro de tu Dios.
y presenta las cosas que el Señor hizo para que esto les sirva de advertencia y se preparen y dejen de vivir una vida doble. Elena, en este mensaje que vamos a tratar, prepárate para encontrarte con tu Dios, utiliza bastante el verbo ver en su tiempo pasado. El pasado vi es utilizado en este mensaje 7 veces, las cuales vamos a mencionar, aunque hoy solamente mencionaremos el primer vi. Y comentaré, esto nos va a llevar algún tiempo, pero creo que necesitamos tomarnos tiempo para escuchar el mensaje que Dios da a su iglesia, que de hecho es el primer mensaje a la iglesia. El verbo ver en tiempo pasado, yo vi, no significa que ella se imaginó algo como resultado de su apreciación personal, como cuando alguien dice, veo la iglesia muy fría. Esa expresión puede ser motivada debido a su estado de ánimo personal o a su conocimiento de su iglesia. Cuando Elena dice en esta parte que vamos a estudiar del tomo 1, página 118 a la 121, dice vi, es que vio literalmente o que se le informó a ella personalmente las razones por las que ella pudo decir vi. Es interesante notar que esa expresión vi, ese verbo en pasado vi, yo vi, era muy usada por los profetas en las Escrituras. Ejemplos los encontramos en el libro de Ezequiel, Isaías, Apocalipsis. En las Escrituras, el vi está relacionado con la acción visual y con la auditiva. No se deja al profeta imaginarse nada. Él o ella ve, oye y escribe. Y dice, vi que no debemos, el primer vi, no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. La página 118. El tema de la segunda venida había sido predicado con poder por el señor Guillermo Miller y sus asociados. Todos esperaban que el Señor Jesús viniera en octubre de 1844. Las personas eruditas en las Escrituras nunca estuvieron en desacuerdo con la interpretación adventista sobre los 2300 días o 2300 años de Daniel 8:14. Sí estuvieron en desacuerdo con el evento por suceder al final de dicho período. El mensaje de la segunda venida del Señor Jesús despertó a las personas de su letargo espiritual, frialdad y mundanalidad. Todos los que vivieron la experiencia y participaron del sentir adventista verdaderamente fueron muy bendecidas. El tiempo pasó, las cosas no resultaron como se esperaban. Hubo muchos que abandonaron la fe adventista y unos cuantos permanecieron como fieles adventistas. Aquí no estoy hablando de adventistas del séptimo día, estoy hablando de adventistas que esperaban la segunda venida de Jesús. Después vendrían los adventistas del séptimo día en
En 1855, 11 años después de aquel evento, los adoradores adventistas habían bajado la guardia. Dios les dio un mensaje: no debemos retrasar la venida del Señor, lo cual está en armonía con lo que el apóstol Pedro les decía a ellos y a nosotros. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:11, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El mensaje no solamente fue para los hermanos que vivían en 1855, lo mismo que la Biblia, el mensaje no fue para los cristianos del siglo I. Son mensajes aplicativos para cada uno de nosotros en estos tiempos. También después de 163 años en el que el mensaje de no debemos retrasar la venida del Señor, han pasado 163 de 1855 al 2018. La falta de una relación personal y constante, sincera con nuestro Dios, nos ha llevado a la estoica indiferencia en cuanto a la venida del Señor Jesús. Nuestros mensajes no vibran desde los púlpitos con la esperanza de la pronta venida del Señor Jesús. Nuestros cánticos no son en su gran mayoría adventistas. No me refiero a autores, porque creo que hay cantos, sean de cualquier denominación religiosa, que son muy bonitos. Me refiero a los cánticos que hacen vibrar el corazón con el gozo de que Él vendrá y pronto vendrá. Cuando uno cree el mensaje de la pronta venida del Señor Jesús, ora, canta, estudia, invierte en la obra, testifica en favor del Señor que pronto vendrá, se prepara porque viene, oh amigos, sí, Él vendrá. El gozo, la alegría adventista de 1844 debe retornar a la iglesia. Si ese gozo no existe, si esa preparación no es real, entonces debiéramos cambiar de nombre y llamarnos quizás la Iglesia del Séptimo Día. Dios inspiró el nombre de Adventista del Séptimo Día y Dios nos llama a vivir como verdaderos adventistas del séptimo día, no solamente el sábado, sino todos los días de la semana. Dice el ángel, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. ¿Qué va a venir? Años después escribiría el libro del conflicto de los siglos. Y esto que les leeré es una pequeña pincelada de lo que está por venir. En el libro del conflicto de los siglos, en el capítulo 40, voy a pedir que me traiga los lentes, por favor, porque la letra es un poquito chica. Gracias. Es una pequeña pincelada de lo que está por venir.
dice lo siguiente: si Jacob, porque está hablando del tiempo de angustia, y menciona la experiencia de Jacob, si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiera salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Querido amigo adventista, esto es un asunto bien serio. El Señor nos llama no solamente a dejar el pecado, sino a confesar el pecado, a arrepentirnos verdaderamente. Si tú tienes pecados ocultos en tu vida, confiésalos al Señor ahora. Que vayan delante de ti, porque la palabra de Dios bien nos dice a través del apóstol Pablo en la carta a Timoteo: los pecados de algunos se hacen manifiestos ahora, pero otros van a juicio. Gracias a Dios porque permite que nuestros pecados se descubran. Debemos darle gracias a Dios. Algunos se sienten mal porque les borran de la iglesia. Yo digo que es una bendición cuando la vida no está en armonía con la palabra de Dios. Creo que la iglesia debe actuar con prontitud y ser pareja con todos, ricos o pobres, cultos o no tan cultos. Pero qué tristeza que tú tengas pecados o que yo tenga pecados que yo no los haya confesado. Fíjese lo que dice: Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo del gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Asunto serio, amigos, asunto serio que el Señor nos habla. Y estas cosas yo me pregunto, ¿por qué no hablarán en la iglesia? Pues sí las hablan de vez en cuando alguno tiene alguna inspiración, ¿verdad? Pero mayormente uno se siente y solamente escucha desesperación, porque no hablan la verdad. Y creo que es muy importante, amigos, muy importante. Los cristianos profesos, fíjense, que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto,
confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Los que hacen tal confesiones lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal, reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. Queridos amigos, Dios es muy bueno con nosotros, por eso nos da estos mensajes. Preparaos para el tiempo, para las cosas que están por sobrevenir en la tierra. La historia de Jacob, amigo, nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado. Oiga, pero estos son mensajes de esperanza, son mensajes de ánimo. Yo he sido arrastrado al pecado. Estoy seguro que más de uno de los que me están escuchando han sido arrastrados al pecado. Nos da la seguridad de que Dios no nos va a rechazar. Pero si hemos vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. El tiempo de apuro y angustia que nos esperan requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe, fíjese, como les voy a leer luego después, voy a comentar. Y fíjese, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio. Oiga, a las 12 del mediodía ya la iglesia está cansada porque se quiere ir a casa, no aguanta más. La demora y el hambre, ya están todos con la panza que cruje. Oiga, hermanos, amigos, ¿estamos jugando a ser adventistas del séptimo día? ¿Qué es lo que nos está pasando? Los pobres predicadores están asustadísimos porque tienen temor que les van a apedrear, aunque no, pues allí no apedrean todavía, ¿verdad? El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Deberíamos aprender ahora, dice el Señor, a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes de descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean casas o tierras feraces. La juventud no se dejaría seducir por el pecado si se negase a entrar en otro camino que aquel sobre el cual pudiera pedir la bendición de Dios. Queridos amigos, en esta vida es donde debemos separarnos del pecado y por la fe en la sangre expiatoria de Cristo ser vencedores. Se puede vencer, amigos, se puede vencer.
Gracias sean dadas a Dios por medio del Señor Jesucristo, que nos da la victoria por medio de Él. No quisiera dar, amigos, la falsa impresión que debemos tener a los miembros de iglesia en un estado de ansiedad constante con respecto a las señales de los tiempos. Creo que eso no es sano y no nos lleva y nos va a llevar, a la religión del temor, la cual no es buena, si solo es eso. Pues bien dice Juan el apóstol, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En qué amor? En el amor de Dios en Cristo Jesús. Un balance debe existir, pues la palabra también nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. No creo que debemos estar sabiendo qué hace el Papa. Algunos adventistas saben hasta, perdonen la expresión, hasta el papel del baño que usa el Papa. O qué deja hacer, qué deja de hacer, dónde va, qué dice, qué no dice. Podemos incurrir en el extremo de saber del papado, saber de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos, más que de la palabra y de los testimonios. La palabra y los testimonios son y deben ser el tema de nuestro estudio, así como de nuestras predicaciones. Debemos anunciar con poder y con voz de trompeta la venida de Jesús, así como de enseñar cómo estar preparados. Si nuestro entusiasmo por el Señor Jesús está animado o estimulado por leyes dominicales o fechas proféticas o eventos físicos en el mundo o problemas sociales, creo que estamos en un camino peligroso. Hermanos y amigos, cuando hubo el terremoto aquí en Mexicali, los templos estaban llenos, el Señor Jesús viene. Pero esto es un cuento, amigos, es un cuento. ¿Por qué? Pues cuando pasó un mes o dos, la iglesia otra vez estaba vacía. Amigos, ¿qué es lo que a mí me motiva? Si no me motiva el amor de Dios en Cristo Jesús, qué triste. Sí, seré de aquellos que hablan mucho del papado, de las leyes dominicales, de los Estados Unidos, de que saben del gobierno más que de la palabra de Dios. No digo que sea malo saber de profecías, ni de conocer los tiempos, ni las señales en que vivimos. La comida que se nos dé, no digo después del culto, porque para eso sí, eso somos bien buenos. Ahí nos sentamos con una carita de angelitos y angelitas a comer, corriendo del templo y rápidos a sentarnos para que nos sirvan el potluck o la comida de amistad cristiana, que eso pues en otra ocasión les cuento. La comida adventista en el púlpito que se dé a la iglesia debe ser bien balanceada. No hagamos de las señales en que vivimos la comida adventista. No hagamos de las señales solamente la droga adventista. Nos puede llevar a un centro de rehabilitación, lo digo a manera de ilustración, con un poquito de sarcasmo. Pero tampoco demos solamente leche a los miembros,
pues van a quedar raquíticos. Demos alimento con proteína, bien balanceado, el cual se encuentra en la predicación y enseñanza de la Biblia y del espíritu de profecía, como nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 5. Les voy a leer el libro del libro de Hebreos, el capítulo 5, lo siguiente, versos 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Para ayudar a los miembros a crecer espiritualmente, creo que sería bueno que la Iglesia se dejara de tantas formalidades litúrgicas y se dejara más y diera más tiempo y oportunidad al estudio de la palabra y del espíritu de profecía. Amigos predicadores, pastores, quiero decirles que existe hambre de la palabra, y todo lo que se da a los miembros son programas de entretenimiento en los que no hay participación de los miembros. Todo está hecho para entretener, para poder lucirse y cubrir un tiempo. Uno sale del templo con la panza vacía porque no ha tenido comida espiritual. Y no crea que yo me lo invento. Usted se acuerda de los discípulos de Maús que decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Claro que ardía. ¿Por qué? Porque les hablaba las cosas que en las Escrituras hablaban de él. Y esta es la gran necesidad. Dios nos ha dado la palabra y nos ha dado el espíritu de profecía para hacer que la palabra resalte con más belleza. Observe usted un programa de sábado, programa típico. Nos hablan por media hora cuando entramos. Dan media hora para que nos sigan hablando los maestros de escuela sabática. Ellos hablan y apenas hay participación porque no se ha enseñado a la gente a estudiar la palabra. Los maestros, como los dirigentes de la iglesia, hacen lo mejor que pueden. El sistema adventista, la forma de presentar la palabra y el espíritu de profecía requiere un cambio. De hecho, el espíritu de profecía ni se presenta hoy en día. Se tiene pavor, se tiene temor. Y no entiendo por qué. No entiendo. Porque si usted agarra el espíritu, la palabra del Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay textos y capítulos que verdaderamente
pues nos dejan con mucho que pensar y con temor. Creo que los predicadores, los pastores, los dirigentes de la Iglesia Adventista necesitan hacer un cambio en la presentación de los mensajes. Deben ser más adventistas, más a la palabra ceñirse y más al espíritu de profecía. Que alguno vaya a los extremos, pues eso siempre lo vamos a tener. Si no, dígale a Guillermo Miller y a sus asociados que hubieran dejado de predicar el mensaje porque había personas que malinterpretaban. Ellos seguían adelante. Si diéramos la oportunidad de que la gente hablara, expresara sin temor sus dudas, veríamos cuántos hermanos y hermanas literalmente no saben ni por dónde les da el aire. ¿Por qué? Porque nunca se les ha enseñado la palabra más que la fe de Jesús. Y a veces han dicho que sí por cumplir. Se los mete al agua y al rato no saben ni de qué habían creído. En el sermón, el predicador muchas veces, amigos, está batallando contra el tiempo, con los especiales, cantitos que aquí, cantitos que allá. Pues cantemos toda la iglesia, cantemos los cantos que cantamos. No digo que esté en contra de algún especial, pero oiga, nos meten especiales que parecen artistas de televisión. Las historias de los niños, no hay tiempo para el predicador, que no se pueden contar las historias en sus aulas. ¿Por qué tenemos que hacer algo sumamente especial? Es que nuestros niños no son el futuro de la iglesia. Eso sí lo creo. Son el futuro. Pero pues enséñenles en las aulas. A veces ni los maestros llegan. Cuéntenles allí las historias, los anuncios, cantidad de anuncios, etc. ¿Qué tiempo tiene para predicar el predicador? Esta iglesia definitivamente, amigos, apedrearía a Pablo si predicara hasta la mañana, como lo hizo en Troas, y está registrado en Hechos 20:11, que predicó hasta el alba. Oiga, si hasta las 12 apenas aguantan, si los miércoles ni van, los viernes, ayer hablaba el predicador, que por cierto dio un muy buen mensaje en la iglesia de Palaco. Le felicito al muchacho, dio en el clavo. La iglesia, el pobre predicador que, como digo, dio un excelente mensaje, no creo que habíamos más de 20 personas. Ya están corriendo, a las 12 ya están todos mirando el reloj, el celular. Mi amigo, más cuando se trata de ganar dinero o estudiar, llevan a sus hijos a la guardería y las personas están bastantes horas trabajando o llevan a sus bebés a la escuela y así estudian, mientras el bebé está en su camita y le dan el biberón o amamantan al pequeño. Todos llevan sus lonches a sus trabajos porque no pueden perder tiempo. El tiempo es dinero, si no, no le pagan. Dice el ángel, correspondan vuestras obras a vuestra fe. Y la pregunta es, ¿corresponden nuestras obras a nuestra fe? Se supone que el sábado es un día de descanso y no debe haber prisas ni carreras. Puede haber emergencias y en ese caso hay que cubrirlas. Pero qué curioso me resulta que entre la semana las emergencias se limitan por la cuestión del dinero y en el sábado, vámonos amigo, son las 12. Tengo hambre, quiero dormir. Y si algún predicador se pasa del reloj, como dije anteriormente, ya casi lo linchan. Y algunos hasta se han atrevido, pues yo lo he escuchado, ¿verdad?
ya llevo tiempo en la iglesia adventista, que tienen una trampa en el púlpito y cuando pasan de las 12, presionan un botón, la trampa se abre y el predicador se cae, desaparece. Qué bromas tan tontas, ¿verdad? Estas son las que se dan. Amigos, si no quieren quedarse los miembros, pues que se vayan. Siga usted predicando, enseñando, y eso sí, permita la participación de los miembros. No se aviente usted un discurso. Permita que se le interrogue, que se le pregunte por qué dice lo que dice, de dónde usted lo sacó. Abra la palabra, abra los testimonios, enseñe y compruebe a los miembros que lo que usted dice no se lo inventó. ¿Sabe? La participación de los miembros en la iglesia, dices que se va a armar mucho escándalo. Oiga, pues mucho escándalo se arma en las aulas, cuando los alumnos preguntan a sus maestros. Y si el maestro se atreve a decir que se calle ya, pues este va a ir al director y le va a decir, ¿sabe que este maestro no sabe enseñar? Porque la mejor manera de enseñar es que los alumnos pregunten, cuestionen, interroguen. Y va a ver que los maestros se van a preparar. Verá que la iglesia será una iglesia viviente, estudiosa y poderosa en Jesús. Esto es un desafío para los predicadores, para estudiar la palabra y el espíritu de profecía y no ir al internet o al YouTube para bajar un sermón del pastor X y eso es lo que predican, porque no les dio tiempo. Pues si no les dio tiempo, es muy sencillo, hermano. ¿Sabe cómo le puede hacer? Abra la palabra, abra el espíritu de profecía, lea un texto y verá que va usted a preguntar a los miembros qué piensan de esto. Y va a empezar las respuestas. Y si el predicador no estudia, pues ¿qué pueden hacer los miembros? ¿Qué se espera que hagan los miembros si los que predican no estudian? Si dan sermones ya preparados, si la conferencia les manda qué tienen que predicar. Oiga, eso no puede ser así. No hay lugar en ciertas ocasiones, no siempre la conferencia hace eso, pero cuando hay campañas de evangelismo, les dan los sermones hechos y se tienen, o si quieren, pueden cambiar. Pero preparen los sermones, estudien los predicadores. ¿Qué se espera que hagan los miembros si los que predican no estudian? Por la tarde del sábado, sirvamos al Señor haciendo obra misionera y terminemos el sábado estudiando más de la palabra y del espíritu de profecía. Los jóvenes necesitan instrucción y participación en el estudio serio de la palabra y del espíritu de profecía. Dejémonos de jueguitos, amigos. Dejémonos de pasatiempos. Dejémonos de entretenernos. La iglesia no fue fundada por Jesús para ser un edificio de teatro religioso que solo entretiene a los miembros. Debe enseñarse a los miembros el saber cómo defender la fe que fue dada a los santos, cómo prepararse para los eventos finales. Se les debe mostrar a los miembros de una forma balanceada los acontecimientos políticos, religiosos que están teniendo lugar, para que su fe y confianza y seguridad estén anclados en Cristo Jesús. Él mismo lo dijo. Os digo estas cosas para que cuando suceda, creáis.
¿Para qué se escribió el libro de Apocalipsis? Sino para saber en qué tiempo de la historia de este mundo estamos viviendo. Como dije anteriormente, no usemos la droga del estímulo profético como la base de nuestra experiencia cristiana. La palabra y el espíritu de profecía que nos hablan de Jesús, de cómo honrarle, cómo trabajar en favor de los demás, cómo vivir la vida cristiana en preparación para el pronto encuentro con Jesús en las nubes de los cielos. Nunca esperemos que la mayoría de la iglesia vayan a prepararse. Nunca lo esperemos. Muchos no lo harán por las razones que sean, pero los pocos que quieran, que queramos prepararnos para recibir al Señor Jesús, debieran, ahora sí, les voy a decir una palabrita que es una palabra bien pirata, debieran amotinarse y decirle al pastor y a los dirigentes: o ustedes preparan mejor comida o busquen trabajo en alguna otra parte. Quizás alguno pueda decir: ¿qué vamos a hacer si no tenemos pastor, si no tenemos predicador? ¿No habrá personas que sepan leer? Si las hay, lean de la Biblia y del espíritu de profecía y comenten sobre ello y verán lo que pasará en la iglesia. ¿Qué cree usted que pasará? Pues amigos, estoy seguro que el pastor y los predicadores por fin entenderán y se pondrán las pilas. Me parece escucharlos decir, y lo digo con todo respeto, no crea que estoy faltando a los pastores ni a los predicadores, porque yo valoro la obra de los pastores, pero creo que hace falta un cambio. Me parece escucharlos decir: estos nos van a quitar la chamba si no nos ponemos, como dicen en el argot popular, si no nos ponemos las pilas. Fíjese, leamos Mateo 14, del 13 al 20. Les voy a leer Mateo 14. En la alimentación de los 5.000. El verso 14 en adelante. Y viendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amigos, esto me enseña que no necesitamos invitar a ningún predicador, por muy bueno que sea, y pagar una cuantiosa cantidad de dinero en viáticos para que el predicador agarre el avión y venga a hablarnos de la palabra y del espíritu de profecía. No necesitamos hacer eso. Si es muy bueno el predicador, pues que predique allí donde está. Y si no le permiten predicar, que se vaya a la calle y predique a la gente. ¿Para qué gastar tanto dinero en invitar a predicadores que acaso no sabemos leer nosotros? ¿No saben leer los que son miembros de iglesia? Ellos, en primer lugar, tenían relación con Jesús. No sabían cómo le iban a hacer. Y Jesús les dijo: pues dadle vosotros de comer. Ellos recibían de Jesús y ellos daban.
Cuando las personas tienen relación con Jesús, siempre tendrán un mensaje, porque la relación con Jesús nos lleva no solo a orar, nos lleva a estudiar la palabra. Y cuando dije lo de amotinarse, amigos, no lo dije con el significado al estilo pirata de pelear y matar, no. Creo que debemos respetar y apoyar a los dirigentes y al pastor. Lo creo de corazón, yo lo hago de corazón, pero debemos ser francos con ellos. Y se puede ser franco y también respetuoso como lo era Jesús. El ángel dice la hermana, el mensaje que le dio el ángel: vi que no debemos retrasar la venida del Señor. ¿Cómo la retrasamos? No haciendo ni dejando hacer lo que el Señor quisiera. Dice el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se acuerdan de las palabras del profeta que hablaba del profeta Isaías acerca de los perros mudos? Eran pastores mudos, que no predicaban, que no advertían al pueblo, que no enseñaban. Mi pueblo perece porque le faltó, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dijo el ángel: preparaos por lo que va a venir sobre la tierra. ¿Cómo se van a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar si no les enseñan cómo hacerlo? Esos mensajes de Guillermo Miller y sus asociados, aun cuando no fueran humanamente perfectos en sus exposiciones, hacían temblar a las personas porque las confrontaban con la eternidad. Hoy la Iglesia Adventista pareciera haber olvidado sus raíces adventistas, el retorno de Jesús, la observancia de los mandamientos y la fe de Jesús. Debieran ser el tema de nuestras predicaciones. Déjense pastores de predicador y predicadores de mensajes que parecieran decirnos: tranquilos, todo está bien, no pasa nada. Y cuando alguien predica un mensaje de alerta, le dicen: este es gambetista, este es disidente, este es un fanático, fuera con él, no le den el púlpito, va a corromper a la iglesia. Oiga, a manera de sarcasmo y respetuosamente al mismo tiempo, razonen. Si el ángel dijo: preparaos para lo que está por venir sobre la tierra, me imagino que en el concepto y el valor que se da a la predicación, se predica y se escucha, dirían al pobre ángel que habló a la hermana White que lo corrieran de la iglesia rápidamente, porque él decía: preparaos. Amigos, ¿cómo y cuál será nuestra respuesta al primer vi que no debemos retrasar la venida del Señor? Dijo el ángel: preparaos para lo que va a venir sobre la tierra, correspondan vuestras obras a vuestra fe. Esto lo dijo en 1855.
Han pasado muchos años. ¿Vivimos la fe adventista? ¿Lo demuestra nuestro diario vivir? Una cosa es creer, algo que los demonios también hacen, pues ellos creen y tiemblan. Y otra cosa es tener esa fe que obra por amor y purifica el alma. Ojalá esa fe que obra por amor y purifica el alma sea mi experiencia y la tuya también. Queridos amigos, sé que estos temas han de incomodar a alguien. No es mi propósito ser populista, llamar la atención por medio, de pensamientos que transmito que quizás le resulte incómodo a alguien. No, yo me limito a la palabra y al espíritu de profecía. Usted pelee con ellos, no conmigo, con la palabra y con el espíritu de profecía. Es un llamado, quizás del más pecador de la iglesia adventista, pero que es un llamado que Dios hace. Como ya les he repetido, a veces Dios utiliza a los burros y a las burras para dar un mensaje a aquellos que de otra manera no escucharían. Terminemos con una oración. Querido Dios, querido Padre, yo sé que estos mensajes son un poquito a veces difíciles de aceptar, porque tú nos llamas al arrepentimiento, a una conversión verdadera y a dejar de estar jugando a ser adventistas del séptimo día. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adventistas del séptimo día. Todos hemos cometido muchos errores. El que te habla a ti, tú conoces cuántos errores y pecados ha cometido. Pero gracias por tu perdón y gracias por la oportunidad que tú nos das de arrepentirnos y de volvernos a ti. Padre, que estos mensajes hagan impacto. Te ruego en la vida de los pastores, de sus predicaciones, de los miembros de iglesia, y que verdaderamente desde hoy podamos decir con la ayuda de tu Espíritu Santo y por el amor a Jesús y al prójimo, yo soy guarda de mi hermano. Que así sea. Amén. La próxima semana seguiremos estudiando del tomo 1, de la página 118 al 121, los 6 siguientes que feliz semana, feliz sábado, que el Señor nos bendiga y que gocemos de este día especial. Hasta luego.